El siglo XVIII fue para España un siglo de cambios. El comienzo de este siglo encontraba a España en una situación de crisis política, militar y económica que demostraba que el ocaso español era cada vez mayor. A esto se sumó una guerra de sucesión, es decir, una guerra en la que varias potencias europeas pretendían quedarse con el trono español, ya que el último rey de la Casa de los Habsburgos en España había muerto sin dejar descendencia. Por ende, la sucesión al trono iba a ser disputada por varias potencias que reclamaban su tenencia por linaje familiar con el último rey español, Carlos II. Entre ellas encontramos a Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, que se disputaban el trono español y contaban con el apoyo de Gran Bretaña y en menor medida Portugal, entre otras. El conflicto se resolvió en favor de ambas coaliciones. Por un lado, la Casa de los Borbones se puso en España con Felipe V, pero a su vez, este tuvo que renunciar a una serie de pedidos ingleses tras la paz de Utrecht. Las consecuencias principales de la guerra de sucesión fueron dos. La primera fue la llegada de la dinastía de los Borbones en España. La segunda, España pierde casi todas sus posesiones europeas y entra en una crisis económica territorial. El siglo XVIII europeo mantuvo las características del antiguo régimen, con la excepción de Inglaterra. La llegada del iluminismo como corriente ideológica, que encontraba más apoyo en los sectores de la burguesía que en la antigua aristocracia, transformó el absolutismo monárquico en despotismo ilustrado cuando algunos reyes intentaron modernizarse y convocaron a ministros ilustrados que se basaban más en las ideas racionales a la hora de tomar decisiones, pero el mote de despotismo se aplicaba porque los monarcas siguieron siendo absolutos por su modo de ejercer el poder. Estos reyes ilustrados aceptaron propuestas de cambio, con la idea de que el objetivo era mejorar al Estado y al bienestar público, siguiendo el lema, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. España intentó aplicar reformas para centralizar su administración, tener mayor control, mejorar los ingresos de la corona y proteger a las colonias del avance de potencias extranjeras. Luego de su decadencia durante el siglo XVII, por ende, el siglo XVIII debía traer consigo cambios. El objetivo de la corona ya no era la expansión religiosa, sino la transformación económica. Cambios en la metrópoli como la reducción de los privilegios de los ganaderos y la iglesia. También fomentó la multiplicación de las industrias y benefició el comercio interno y exterior gracias al libre tránsito de mercaderías entre las metrópolis y sus colonias. También se produjeron cambios en las colonias, como la reducción del poder de los funcionarios locales, quienes ya no podían ocupar cargos a partir de la compra de estos o por su condición de noble, sino que ahora debían ser aptos para dichas funciones con el visto bueno de la corona, y la creación de nuevas administraciones territoriales, que a partir del visitador general de España, José de Gálvez, aconsejó la creación de nuevos virreinatos y entre 1717 y 1740 se creó el Virreinato de Nueva Granada, integrado por Colombia, parte de Ecuador y Panamá, y en 1776 el del Río de la Plata, en los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil y de Chile. A su vez, las capitanías generales pasaron a ser 4: Venezuela, Chile, Guatemala y Cuba con la Florida. El Virreinato del Río de la Plata fue el primero en conocer una nueva división administrativa que luego se extendió al resto del imperio: la creación de las intendencias, cuyos funcionarios, los intendentes, debían ocuparse de impulsar el progreso económico de cada región y de aprovechar mejor los recursos existentes. Era nombrado desde España, hecho que perjudicó y molestó a los criollos, ya que no se tenían en cuenta ni sus capacidades para ocupar los cargos ni sus intereses económicos. Es decir, profundizó la rivalidad que existía entre criollos y peninsulares. La Real Ordenanza de Intendentes estableció en 1782 un eficaz, al menos en la teoría, aparato político que aseguraba el control territorial y la recaudación fiscal y colaboraba con los virreyes en el manejo de los asuntos del Estado. El Río de la Plata fue paulatinamente beneficiado por la nueva orientación económica gracias a las medidas tendientes a liberalizar: el Reglamento de Libre Comercio en 1778, el Libre Comercio con colonias extranjeras en 1795 y potencias neutrales en 1797 fueron el broche de oro para la consolidación de una estructura económica que ahora apuntaba decididamente hacia el Atlántico, exportando materias primas e importando productos manufacturados. Pero más importantes resultaron las consecuencias derivadas de las reformas. Buenos Aires y el litoral se insertaban en una economía fuertemente ligada al tráfico internacional, gracias a la actividad ganadera que le permitió a la región tener una cierta independencia del flujo del metálico que bajaba desde el Alto Perú,
Sin embargo, el impacto de las reformas en las alguna vez prósperas ciudades del interior provocaron efectos diversos. Aunque participaron del activo comercio que promovía el puerto rioplatense, el aluvión de productos importados tuvo un efecto paulatinamente devastador sobre su economía manufacturera artesanal incipiente, sobre todo en esta última etapa del siglo XVIII. Las instituciones más relevantes que funcionaron en el virreinato fueron las siguientes: la instalación de una real aduana en Buenos Aires y otra en Montevideo, la instalación de una audiencia, un tribunal de justicia en Buenos Aires, la creación del Consulado de Buenos Aires, la cual trataba sobre las cuestiones comerciales y proponía medidas para mejorar la economía, y el Cabildo, que era el gobierno de las ciudades americanas, un organismo colegiado cuya cantidad de miembros dependía de la importancia de la ciudad. Entre las funciones que éste cumplía estaban realizar obras públicas, vigilar el abastecimiento de la ciudad, mantener alumbrado público, etc. La sociedad virreinal estaba regida por un sistema de castas, es decir, un sistema en el cual los estamentos sociales estaban divididos por su color y poder económico, en el que era muy poco probable el ascenso de los individuos de un estamento a otro. En la parte más alta estaban los españoles peninsulares, se encargaban de las actividades burocráticas del virreinato y algunas actividades comerciales. Luego seguían los criollos o españoles americanos. Estos buscaban tener más participación de la que ya tenían en la política virreinal, aunque tenían prestigio social y contaban con grandes patrimonios por sus actividades mercantiles, haciendas mineras, plantaciones, obrajes textiles, estancias o ranchos ganaderos. Después los mestizos, mulatos y zambos eran artesanos, vendedores ambulantes y mano de obra barata. Próximo estaban los indios. Estos estaban en manos de comenderos españoles o de hacendados que trabajaban para sus tierras. Y por último, los negros esclavos. Trabajaban en las plantaciones y en las minas y eran considerados como objetos. La rebelión de Tupac Amaru fue un claro ejemplo de las sublevaciones producidas en diversas partes del Imperio Español en América, ya que mostraba no solo el descontento de los criollos, sino también de las capas sociales más bajas que se veían desfavorecidas por las nuevas reformas económicas, como el pago de impuestos tributos por parte de los indígenas y la pérdida de poder de los criollos en funciones políticas y económicas. Estas rebeliones se hicieron más presentes en zonas donde antes eran prósperas, antes de la formación del Virreinato del Río de la Plata. Aunque fueron muy pocas estas rebeliones en dicho virreinato, estas existieron y se extendían por el norte del virreinato, más ligada al virreinato del Perú. Al final del siglo XVIII, tanto Francia como Gran Bretaña estaban adelantadas en lo político y en lo económico. Gran Bretaña, por su parte, había producido una revolución industrial en su territorio, y Francia había sufrido la transformación de la Revolución Francesa, que venía a abandonar al absolutismo monárquico. Estas dos potencias venían a sacar del terreno europeo a España, como potencia predominante, y sus efectos rápido se hicieron sentir. Una vez que Gran Bretaña se quedó sin sus colonias en América del Norte por su independencia y con el bloqueo continental impuesto por Francia de la mano de Napoleón, debía conseguir nuevos mercados a los cuales vender su manufactura, y la clave para ella iba a ser el sur de América, más precisamente el Virreinato del Río de la Plata, llegando a Montevideo y a Buenos Aires a invadirlas y aprovechar su situación de incomunicación con la corona española a partir de 1805, luego de la batalla de Trafalgar, en la que España perdió toda su flota. Estas invasiones fueron dos, en los años 1806 y 1807, y las consecuencias que dejaron fomentaron a un proto-autogobierno. Por una parte, una militarización en la zona de la capital virreinal, por otra, una mayor participación política y pública de los sectores sociales, que se iban a ver reflejado en el apoyo y nombramiento como virrey a la figura de Liniers, héroe de las invasiones, y la destitución del ex virrey Sobremonte. Francia y Gran Bretaña eran enemigas, y la primera, encabezada por Napoleón, quería quitarle papel central a Gran Bretaña. Para ello, Francia estableció el bloqueo continental en Europa, con lo cual Gran Bretaña no podía comerciar con ningún territorio europeo, solo lo hacía Portugal, que era su aliada. Por ello, Napoleón quiere invadir Portugal, incluso atravesando España con todo su ejército. Si bien España y Francia eran aliadas, a España no le gustó tener que ser ocupada por Francia, y además tener que seguir luchando en una guerra frente a Gran Bretaña, por lo que se volvieron enemigas. Esto dejó como consecuencia la ocupación y la instalación de un nuevo rey en España, José Bonaparte.
luego de las abdicaciones de Bayona y la detención de Fernando VII. Por lo tanto, en España y en América se empezaron a formar juntas que se proclamaban la soberanía del rey Fernando VII cautivo. Estos movimientos se desarrollaron en todas partes del virreinato, incluso en todas partes del Imperio Español. La estructura política española quedó acéfala y nadie quería jurarle fidelidad al nuevo rey francés en España. Por ende, se formaron juntas en representación de la soberanía del rey o incluso a la Junta Central de Sevilla. Una vez que en España no hubo más juntas o representación política máxima, en América se inició un proceso de autogobierno real. La Revolución de Mayo dio por finalizada la vida del virrey en Buenos Aires y el fin del gobierno español en el Virreinato del Río de la Plata.